Durante miles de años, las tablillas sumerias permanecieron enterradas bajo la arena, esperando a ser leídas nuevamente. En ellas no solo se habla de dioses, rituales o ciudades antiguas, sino de un tiempo mucho más remoto, una tierra que ya estaba organizada, dividida y trabajada antes de que el ser humano existiera. Estos textos describen a los Anunnaki, seres venidos del cielo que gobernaron, planificaron y transformaron el mundo mucho antes de nuestra llegada, dejando huellas profundas en la historia, la cultura y la memoria humana. Lo que vamos a explorar en este video no es una simple colección de mitos, sino una visión antigua del origen del poder, del trabajo y del propio ser humano. A lo largo de este recorrido iremos desentrañando qué hacían realmente los Anunnaki en la Tierra, por qué necesitaban este planeta y cómo su presencia cambió para siempre el destino de la humanidad. Te invito a acompañarme hasta el final, a cuestionar lo que creemos saber sobre nuestro pasado y a reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos. Si este tipo de historias despierta tu curiosidad, apoya el canal con un like, suscríbete y ahora sí, comencemos esta historia. Mucho antes de que existieran los grandes imperios conocidos, en la región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una civilización que cambiaría para siempre la historia humana. Sumeria no apareció como un mito ni como una leyenda transmitida de forma oral, sino como una sociedad organizada, con ciudades planificadas, leyes, templos, comercio y una estructura administrativa sorprendentemente compleja. En ese contexto nació la escritura cuneiforme, no como una expresión artística o poética, sino como una necesidad práctica para registrar información concreta y duradera. Las primeras tablillas sumerias no fueron creadas para contar historias simbólicas ni para entretener. Su función inicial era registrar transacciones, inventarios, distribución de alimentos, mediciones de tierras, ciclos agrícolas y obligaciones laborales. Cada símbolo grabado con un estilete sobre la arcilla húmeda tenía un propósito específico. Era un sistema diseñado para no dejar espacio a la ambigüedad, porque de esos registros dependía el funcionamiento de toda la sociedad. Con el tiempo, ese mismo sistema fue utilizado para algo aún más profundo: documentar rituales, observaciones astronómicas, genealogías divinas y acontecimientos que los sumerios consideraban reales y fundamentales para comprender el mundo. Es importante entender que, para los escribas sumerios, no existía una separación clara entre lo administrativo, lo religioso y lo cósmico. Todo formaba parte de un mismo orden. Las tablillas que hoy llamamos mitológicas eran para ellos registros del funcionamiento del universo. Cuando describían a los Anunnaki, no lo hacían como personajes simbólicos, sino como autoridades reales que gobernaban tanto el cielo como la tierra. Sus nombres aparecían junto a listas de ofrendas, calendarios rituales y decisiones que afectaban directamente la vida cotidiana de las ciudades. La escritura cuneiforme evolucionó rápidamente, pasando de simples pictogramas a signos abstractos capaces de expresar ideas complejas. Gracias a esa evolución, los sumerios pudieron registrar conceptos como creación, orden, destino y autoridad divina. Muchas tablillas describen un tiempo anterior al ser humano, una era en la que la tierra ya estaba dividida, medida y gestionada por estos seres considerados dioses. No se trata de relatos vagos o metafóricos, sino de narraciones estructuradas, consecuencias claras, nombres propios, lugares específicos y funciones bien definidas. Cuando los textos hablan de la llegada de los Anunnaki, utilizan un lenguaje directo. Se menciona su descenso, su establecimiento en la tierra y la asignación de tareas. Algunas tablillas detallan cómo ciertas regiones fueron entregadas a distintos dioses,
cómo se organizaron los centros de poder y cómo se establecieron normas que debían respetarse. Todo esto aparece escrito con el mismo tono con el que se registran cosechas o construcciones, lo que sugiere que, para los sumerios, no había duda sobre la veracidad de estos acontecimientos. Otro aspecto clave es el papel de los templos, conocidos como sigurat, que no eran simples lugares de culto. Funcionaban como centros administrativos, económicos y políticos. Desde Minsetes, allí se gestionaban recursos, se organizaba el trabajo y se mantenía la comunicación entre los dioses y la población. Las tablillas encontradas en estos complejos muestran que los Anunnaki eran considerados los verdaderos propietarios de la tierra, mientras que los humanos actuaban como administradores o servidores de un orden superior. Además, muchas tablillas contienen listas de reyes que gobernaron durante periodos extraordinariamente largos, anteriores a un gran evento que transformó el mundo. Estos registros no se presentan como fábulas, sino como cronologías oficiales. Para los sumerios, la historia comenzaba con los dioses y continuaba con los hombres, no al revés. La humanidad aparece como una etapa posterior dentro de un proyecto mucho más antiguo. La precisión con la que se describen fenómenos astronómicos también refuerza la idea de que estas tablillas no eran simples relatos simbólicos. Los sumerios observaban los cielos con atención, registrando ciclos planetarios, eclipses y movimientos estelares. Estos conocimientos estaban estrechamente vinculados a los Anunnaki, a quienes se atribuía el dominio del orden cósmico. El cielo y la tierra formaban un sistema integrado, gobernado por leyes establecidas antes de la existencia humana. Cuando analizamos estas tablillas desde una perspectiva moderna, tendemos a clasificarlas como mitología. Sin embargo, para quienes las escribieron, eran documentos que explicaban la realidad. No intentaban convencer a nadie ni crear una narrativa moral. Simplemente registraban lo que consideraban hechos fundamentales: quiénes gobernaban el mundo, cómo se organizaba y cuál era el lugar del ser humano dentro de ese esquema. Comprender el contexto histórico de Sumeria y el surgimiento de la escritura cuneiforme nos permite ver estas tablillas con otros ojos, no como cuentos antiguos, sino como la memoria escrita de una civilización que creía firmemente que la Tierra había tenido una historia anterior a la humanidad, una historia en la que los Anunnaki no eran símbolos, sino protagonistas reales de un mundo ya estructurado, mucho antes de que el primer ser humano caminara sobre él. Las tablillas sumerias presentan a los Anunnaki no como figuras abstractas ni como metáforas de fuerzas naturales, sino como una clase de seres con identidad propia, funciones definidas y una estructura jerárquica clara. Su nombre, Anunnaki, suele traducirse como los descendientes de Anu, o los que del cielo bajaron a la tierra, una expresión que ya revela su doble naturaleza, vinculados al ámbito celeste, pero profundamente involucrados en los asuntos terrestres. Para los sumerios, el cielo y la tierra no eran mundos separados, sino dominios conectados por la acción directa de estos seres. En la cúspide de esta jerarquía se encontraba Anu, el dios del cielo, considerado la máxima autoridad. Anu no gobernaba desde la tierra, sino desde las regiones celestes, representando el poder supremo y el orden cósmico. Su papel era establecer las leyes universales, mientras que otros Anunnaki las ejecutaban en el plano terrestre. Esta división de funciones aparece repetidamente en las tablillas, mostrando una organización similar a una administración compleja, donde cada entidad tenía responsabilidades específicas. Debajo de Anu se encontraban figuras centrales como Enlil y Enki, cuyas funciones eran complementarias y, en muchos casos, opuestas. Enlil era el señor del aire, del mando y de la autoridad sobre la tierra.
A él se le atribuía el control del territorio, la imposición de normas y la supervisión del orden establecido. En las tablillas, Enlil aparece como una figura severa, preocupada por el equilibrio y el control, especialmente cuando la actividad humana comenzaba a alterar ese orden. Enki, por otro lado, era el dios de las aguas profundas, de la sabiduría y del conocimiento técnico. Su relación con la tierra era más directa y cercana. Se le describe como un creador, un ingeniero y un mediador. Muchas de las decisiones clave relacionadas con la humanidad pasan por Enki, quien posee el conocimiento necesario para modificar, adaptar y resolver problemas complejos. Esta dualidad entre Enlil y Enki refleja tensiones internas dentro del propio grupo de los Anunnaki, mostrando que no actuaban siempre como una unidad homogénea. Las tablillas también mencionan a otros Anunnaki con roles específicos, como Ninhursag, vinculada a la creación y a la vida, Utu, asociado al sol y a la justicia, e Inanna, relacionada con el poder, la fertilidad y la guerra. Cada uno de ellos gobernaba aspectos concretos del mundo, tanto naturales como sociales. Su autoridad no era simbólica, sino práctica, influyendo directamente en las ciudades, los reyes y las actividades humanas. Un elemento constante en los textos es la idea de que los Anunnaki llegaron a la Tierra con un propósito. No aparecen como seres nacidos aquí, sino como visitantes que descendieron desde el cielo para establecer orden, extraer recursos y organizar el planeta. Las tablillas utilizan términos que describen su llegada como un descenso deliberado, una acción planificada, no un evento accidental. Esta narrativa refuerza la idea de que la Tierra ya era parte de un proyecto mayor antes de la existencia humana. El título, Los que del cielo bajaron, adquiere un significado profundo cuando se analiza en conjunto con otros pasajes. El cielo, en la cosmovisión sumeria, no era solo un espacio espiritual, sino un dominio físico asociado a poder, conocimiento y control. Descender del cielo implicaba traer ese orden superior a la tierra, transformando un mundo caótico en un sistema organizado. Los Anunnaki eran los intermediarios entre ambos planos, responsables de mantener el equilibrio entre lo celestial y lo terrestre. Las tablillas describen cómo estos seres se repartieron la tierra, asignándose regiones y tareas específicas. Algunas zonas eran destinadas a la administración, otras a la extracción de recursos y otras al establecimiento de centros ceremoniales. Este reparto no se presenta como una alegoría, sino como una decisión concreta tomada por los dioses. La tierra en este contexto no pertenecía a los humanos, sino a los Anunnaki, que actuaban como sus gobernantes originales. Otro aspecto revelador es la forma en que los sumerios se referían a los Anunnaki en su vida cotidiana. No eran figuras distantes, sino autoridades presentes. Se les ofrecían alimentos, se les consultaba mediante rituales y se les atribuían decisiones que afectaban directamente el clima, las cosechas y la estabilidad social. Las tablillas reflejan una relación de dependencia y obediencia, similar a la que un pueblo mantiene con sus gobernantes. Al analizar quiénes eran los Anunnaki según las tablillas, queda claro que no se trataba de dioses en el sentido abstracto moderno. Eran seres con una procedencia definida, una jerarquía organizada y una misión concreta en la tierra. Su vínculo con el cielo no los alejaba del mundo material, sino que les otorgaba autoridad sobre él. Para los sumerios, los Anunnaki fueron los primeros gobernantes del planeta, los arquitectos de un orden que existió antes del ser humano y que dejó una huella profunda en la memoria de la humanidad. Las tablillas sumerias describen una tierra muy distinta a la imagen primitiva y salvaje que solemos imaginar para los tiempos anteriores a la humanidad. Según estos textos,
El planeta ya había sido organizado mucho antes de la aparición del ser humano. No se trataba de un mundo caótico esperando ser descubierto, sino de un territorio medido, dividido y gestionado por los Anunnaki. La Tierra aparece como un espacio con valor estratégico, integrado en un sistema mayor que requería orden, planificación y control constante. En estos relatos, los Anunnaki no llegan a un planeta vacío de propósito. Desde el inicio se los presenta asignando regiones, estableciendo centros de operación y delimitando zonas específicas para diferentes funciones. Algunas áreas eran destinadas a la extracción de recursos, otras a la administración y otras al mantenimiento del equilibrio natural. Esta división del territorio se realizaba de forma meticulosa, reflejando una comprensión profunda del entorno y de sus posibilidades. Cada decisión parecía responder a un plan previamente definido. Las tablillas mencionan que los Anunnaki trabajaban directamente la tierra. No delegaban todas las tareas desde el principio, realizaban labores físicas relacionadas con la minería, la canalización de aguas y la modificación del paisaje. Se habla de excavaciones, de control de ríos y de la preparación del suelo. Estos textos sugieren que el planeta debía ser adaptado para cumplir ciertos objetivos y que ese proceso exigía esfuerzo, coordinación y tiempo. La explotación de recursos ocupa un lugar central en estos registros. Los Anunnaki necesitaban materiales específicos, descritos como valiosos y esenciales para su propósito. Las tablillas hacen referencia a minerales extraídos de la tierra, transportados y procesados bajo la supervisión directa de estos seres. Este trabajo no era ocasional, sino continuo, formando parte de una rutina establecida. La Tierra, en este contexto, era una fuente estratégica de recursos dentro de un sistema más amplio. La planificación también se extendía al control del clima y de los ciclos naturales. Los textos sugieren que los Anunnaki comprendían profundamente los ritmos del planeta. Observaban los movimientos del cielo, las estaciones y el comportamiento de las aguas. Esta información se utilizaba para anticipar cambios y mantener la estabilidad del entorno. El equilibrio natural no era dejado al azar, sino gestionado como parte del orden general que los dioses habían impuesto. Otro aspecto importante es la existencia de centros de mando. Las tablillas describen lugares específicos donde los Anunnaki se reunían para tomar decisiones. Estos espacios no eran solo simbólicos, sino funcionales. Desde allí se coordinaban las labores, se resolvían conflictos y se redefinían estrategias. La Tierra funcionaba como un territorio administrado, con una estructura similar a la de un Estado organizado. La ausencia de seres humanos en esta etapa no significa ausencia de actividad. Por el contrario, los textos transmiten la idea de un mundo intensamente trabajado. Los Anunnaki se encargaban de tareas que más tarde serían delegadas. Sin embargo, este trabajo comenzó a ser visto como una carga. Las tablillas relatan el cansancio, las quejas y las tensiones internas surgidas por la dureza de las labores. Este detalle es crucial, ya que muestra a los Anunnaki no como entidades eternas y omnipotentes, sino como seres que enfrentaban límites y dificultades. La relación de los Anunnaki con la Tierra era directa y práctica. No gobernaban desde la distancia. Caminaban el suelo, modificaban el paisaje y se enfrentaban a los desafíos físicos del planeta. Esta cercanía refuerza la idea de que la Tierra tenía un valor concreto para ellos, más allá de lo simbólico o espiritual. Era un lugar de trabajo, de recursos y de responsabilidad. Las tablillas también sugieren que este periodo sentó las bases de todo lo que vendría después. La organización territorial, las técnicas de explotación y los sistemas de control desarrollados por los Anunnaki serían heredados, en parte, por la humanidad.
Cuando los humanos aparecieron, no lo hicieron en un mundo virgen, sino en un planeta ya transformado, con estructuras, normas y límites establecidos por otros. Así, la Tierra antes de los humanos se revela como un escenario activo y planificado, un mundo donde los Anunnaki no solo gobernaban, sino que trabajaban, organizaban y explotaban los recursos disponibles. Esta visión desafía la idea de que la historia comenzó con la humanidad. Según las tablillas sumerias, cuando el ser humano dio sus primeros pasos, la Tierra ya tenía una larga historia de administración, esfuerzo y control ejercido por aquellos que habían descendido del cielo. Las tablillas sumerias muestran que la presencia de los Anunnaki en la Tierra no fue pasiva ni ceremonial. Estos seres no se limitaban a gobernar desde tronos simbólicos o a recibir ofrendas. Por el contrario, los textos describen un periodo prolongado de trabajo intenso, en el que los propios dioses se involucraban directamente en las tareas necesarias para mantener el funcionamiento del mundo que habían organizado. La Tierra exigía esfuerzo, coordinación y sacrificio, incluso para aquellos considerados divinos. Uno de los trabajos más mencionados es la extracción de minerales. Las tablillas relatan que los Anunnaki descendieron a regiones profundas de la Tierra para obtener materiales valiosos. Este proceso era descrito como arduo y agotador. No se trataba de una actividad ocasional, sino de una labor constante que requería disciplina y resistencia. El lenguaje utilizado para describir estas tareas es el mismo que se emplea para hablar del trabajo humano en épocas posteriores, lo que refuerza la idea de que los sumerios veían estas acciones como reales y físicas. La gestión de las aguas también ocupaba un lugar central. Los Anunnaki eran responsables de controlar ríos, canales y corrientes subterráneas. Las tablillas mencionan la apertura de cauces, la regulación de inundaciones y la preparación de tierras fértiles. Estas labores eran fundamentales para mantener el equilibrio del territorio y asegurar que los recursos estuvieran disponibles de forma estable. El dominio del agua era visto como una forma de poder directo sobre la tierra. Además de la minería y la hidráulica, los Anunnaki se encargaban de la planificación territorial. Dividían regiones, establecían zonas de influencia y definían límites claros. Cada dios tenía asignadas responsabilidades específicas y estas divisiones no siempre eran aceptadas sin conflicto. Las tablillas hablan de disputas por territorios, desacuerdos sobre decisiones estratégicas y tensiones relacionadas con la distribución del trabajo. El esfuerzo prolongado comenzó a generar descontento entre los Anunnaki. Algunos textos describen que los dioses, encargados de las tareas más pesadas, se rebelaron contra la carga que se les imponía. Se quejaban del cansancio, del desgaste y de la injusticia de tener que realizar trabajos físicos durante largos periodos. Este momento marca un punto de inflexión en la narrativa, ya que revela que incluso entre los dioses existían conflictos laborales y tensiones internas. Estas disputas no eran simples desacuerdos menores. Las tablillas sugieren enfrentamientos serios que amenazaban el orden establecido. El descontento se extendía y la estabilidad del sistema corría peligro. Fue en este contexto de crisis cuando se planteó la necesidad de encontrar una solución que aliviara la carga de los Anunnaki y garantizara la continuidad del proyecto terrestre. Las reuniones entre los dioses, descritas en los textos, muestran debates intensos y decisiones difíciles. Se discuten alternativas, se evalúan riesgos y se toman resoluciones que afectarían el destino del planeta. Este proceso de deliberación refuerza la imagen de los Anunnaki como una sociedad organizada, con estructuras de poder, jerarquías y mecanismos para resolver conflictos, aunque no siempre de manera pacífica.
El trabajo en la tierra no solo generó conflictos, sino que también fortaleció la cooperación entre algunos de los Anunnaki. Las tablillas describen alianzas temporales, reparto de responsabilidades y esfuerzos conjuntos para enfrentar desafíos específicos. Estas dinámicas internas aportan una visión más compleja de los dioses, alejándolos de la imagen de seres omnipotentes y mostrando una realidad marcada por limitaciones y decisiones prácticas. Al analizar estas tareas, queda claro que la Tierra representaba un desafío constante. No era un paraíso sin esfuerzo, sino un entorno que exigía adaptación y trabajo continuo. Los Anunnaki se vieron obligados a enfrentarse a las mismas dificultades que más tarde experimentarían los humanos: cansancio, conflicto y la necesidad de organizar el trabajo de forma más eficiente. Las tablillas sumerias presentan este periodo como una etapa crucial en la historia del planeta. El esfuerzo de los Anunnaki sentó las bases de todo lo que vendría después. Sin embargo, también reveló los límites de su modelo inicial. El trabajo directo de los dioses en la tierra no era sostenible a largo plazo. De esta tensión surgió una de las decisiones más trascendentales de toda la narrativa sumeria, una decisión que cambiaría para siempre el destino del mundo y daría origen a una nueva etapa en la historia de la Tierra. Con el paso del tiempo, las tablillas sumerias describen un punto crítico en la presencia de los Anunnaki en la Tierra. El trabajo que inicialmente había sido asumido como parte de su misión comenzó a volverse insoportable. Las tareas pesadas, repetitivas y prolongadas erosionaron la estabilidad interna de los dioses. Ya no se trataba solo de esfuerzo físico, sino de un desgaste profundo que afectaba la cohesión del grupo y ponía en riesgo todo el orden que habían establecido. Los textos narran que los Anunnaki encargados de las labores más duras, especialmente aquellos vinculados a la excavación y al mantenimiento del territorio, comenzaron a manifestar su descontento. El lenguaje utilizado es claro. Se habla de agotamiento, de cargas excesivas y de una vida dedicada al trabajo sin descanso. Estas quejas no aparecen como simples murmullos, sino como reclamos formales que llegaron hasta las máximas autoridades divinas. En algunos relatos, este descontento se transforma en una rebelión abierta. Los dioses trabajadores abandonan sus puestos, se niegan a continuar y confrontan directamente a quienes tomaban las decisiones. Este momento es descrito como una crisis sin precedentes. El sistema que había funcionado hasta entonces ya no era sostenible. La Tierra exigía demasiado y los Anunnaki no estaban dispuestos a seguir soportando esa carga indefinidamente. Las tablillas presentan reuniones decisivas en las que se analiza la situación. Los líderes divinos reconocen que el modelo actual ha llegado a su límite. El trabajo necesario para mantener la Tierra operativa supera lo que los Anunnaki están dispuestos a hacer. Esta admisión es fundamental, ya que muestra a los dioses enfrentándose a una realidad incómoda. Su proyecto requería una fuerza de trabajo que ellos ya no querían ser. Es en este contexto donde surge la idea de crear un nuevo ser. Las tablillas no presentan esta decisión como un acto de compasión ni como un deseo altruista de dar vida. La motivación principal era práctica. Se necesitaba a alguien que pudiera asumir las tareas pesadas, liberar a los Anunnaki del trabajo físico y garantizar la continuidad del orden establecido. La creación de este nuevo ser aparece como una solución funcional a un problema concreto. Los textos describen discusiones sobre cómo debería ser esta nueva entidad. Debía ser lo suficientemente fuerte para trabajar, lo suficientemente obediente para no rebelarse y lo suficientemente limitada para no desafiar la autoridad divina. Al mismo tiempo,
debía poseer ciertas capacidades que permitieran comprender órdenes y ejecutar tareas complejas. Estas deliberaciones muestran una visión utilitaria de la creación, centrada en la eficiencia y el control. El cansancio de los Anunnaki no era solo físico, sino también estructural. El sistema de trabajo directo había generado tensiones internas, conflictos de poder y un desgaste que amenazaba con desestabilizar todo el proyecto terrestre. Crear un nuevo ser no solo aliviaría la carga laboral, sino que también restauraría el equilibrio entre los dioses, devolviéndoles su posición de gobernantes en lugar de trabajadores. Las tablillas dejan claro que esta decisión marcó un antes y un después. La tierra dejaría de ser un lugar donde los dioses trabajaban directamente y pasaría a ser un territorio gestionado a través de intermediarios. Este cambio transformó la relación entre los Anunnaki y el planeta, así como la forma en que el orden sería mantenido a partir de entonces. Es significativo que los textos no oculten el origen de esta decisión. No se embellece ni se justifica moralmente. Se presenta como una respuesta lógica a un problema concreto. El cansancio llevó a la creación. La necesidad dio forma a un nuevo ser. Esta franqueza es una de las razones por las que las tablillas resultan tan desconcertantes desde una perspectiva moderna. El problema del trabajo pesado y el agotamiento de los Anunnaki revela una faceta inesperada de estos dioses. No eran infinitos ni invulnerables. Tenían límites, se cansaban y tomaban decisiones basadas en la conveniencia. En ese momento de crisis nació la idea que cambiaría para siempre la historia de la Tierra. La creación de un nuevo ser no fue un acto espontáneo, sino la consecuencia directa de un sistema que ya no podía sostenerse por sí mismo. Las tablillas sumerias describen la creación de la humanidad como un proceso deliberado, técnico y profundamente intencional. No se presenta como un acto espontáneo ni como un gesto de amor incondicional por parte de los dioses, sino como la respuesta directa a una necesidad concreta dentro del proyecto de los Anunnaki. La humanidad no nace como el centro del plan, sino como una solución diseñada para resolver un problema específico, el trabajo que los dioses ya no estaban dispuestos a realizar. Según los textos, la decisión de crear al ser humano surge tras largas deliberaciones entre los Anunnaki. Se evalúan riesgos, se discuten métodos y se define con claridad el objetivo de la nueva creación. El lenguaje utilizado en las tablillas es revelador, ya que habla de fabricación, de modelado y de procedimientos cuidadosamente ejecutados. La creación no es un milagro inexplicable, sino una operación controlada que combina conocimiento, técnica y recursos disponibles en la Tierra. Las tablillas mencionan la participación activa de Enki y de la diosa Ninhursag en este proceso. Enki aporta el conocimiento, la planificación y la comprensión de los elementos necesarios, mientras que Ninhursag cumple un papel esencial en la gestación de la vida. Juntos, utilizan materiales terrestres, principalmente la arcilla, mezclados con un elemento divino que otorga al nuevo ser una chispa de conciencia y vitalidad. Esta combinación es clave para entender la naturaleza dual del ser humano según la visión sumeria. El elemento divino no se presenta como una bendición espiritual, sino como un componente funcional. A través de él, el ser humano adquiere la capacidad de obedecer, aprender y ejecutar órdenes complejas. Las tablillas sugieren que este componente provenía de un dios sacrificado o de una esencia divina específica, lo que reforzaba el vínculo de dependencia entre la humanidad y los Anunnaki. El ser humano llevaba dentro una parte de sus creadores, no para igualarlos, sino para servirlos mejor. El proceso de creación no fue inmediato ni perfecto desde el inicio.
Algunos textos indican intentos fallidos, ajustes y correcciones. Los primeros modelos no cumplían completamente con las expectativas. Este detalle es fundamental, ya que muestra que la humanidad fue el resultado de ensayo y error, no de un acto único y definitivo. Los Anunnaki buscaban un equilibrio entre fuerza, resistencia y control. Una vez creada, la humanidad fue integrada rápidamente en el sistema de trabajo terrestre. Las tablillas describen cómo los humanos comenzaron a asumir las tareas más pesadas: la minería, la agricultura, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras. El propósito inicial del ser humano queda claramente definido: trabajar en lugar de los dioses, sostener el orden establecido y permitir que los Anunnaki recuperaran su posición de supervisores. La relación entre creadores y creación se basaba en la obediencia. Los humanos no eran considerados iguales, ni siquiera cercanos, a los Anunnaki. Eran una fuerza de trabajo diseñada para cumplir funciones específicas. A cambio, recibían protección, alimento y cierta estabilidad dentro del sistema. Esta dinámica es presentada en las tablillas como un acuerdo implícito, no como una injusticia desde la perspectiva sumeria. Es importante destacar que los textos no describen a la humanidad como carente de valor. Aunque su propósito era funcional, los humanos eran vistos como necesarios y útiles. Su creación representó una solución ingeniosa que permitió a los Anunnaki mantener el control sin destruir el equilibrio interno de su propia sociedad. En ese sentido, la humanidad fue un éxito dentro del proyecto original. Sin embargo, esta creación también introdujo nuevas variables. Al portar una esencia divina, los humanos no eran simples herramientas. Poseían conciencia, capacidad de organización y, con el tiempo, potencial para cuestionar. Las tablillas insinúan que este aspecto no fue plenamente anticipado por los Anunnaki, sembrando las semillas de futuros conflictos. El proceso de creación de la humanidad, tal como lo relatan los textos sumerios, redefine profundamente nuestra comprensión del origen humano. No somos presentados como el objetivo final de la creación, sino como una pieza dentro de un sistema mayor. Una solución nacida del cansancio de los dioses, diseñada con precisión y orientada al trabajo. Este origen plantea preguntas incómodas sobre propósito, obediencia y el lugar real de la humanidad en la historia de la Tierra. Preguntas que seguirán resonando a lo largo de todo el relato sumerio. Las tablillas sumerias describen los primeros tiempos de la humanidad como una etapa marcada por una relación profundamente asimétrica entre los dioses y los seres humanos. Desde el inicio, esta relación no se basaba en igualdad ni en cercanía emocional, sino en una estructura clara de obediencia y control. Los Anunnaki eran los gobernantes absolutos, y los humanos, su creación reciente, ocupaban un lugar definido dentro de ese orden. Los textos muestran que la humanidad fue integrada rápidamente en el sistema establecido por los dioses. Cada grupo humano tenía funciones asignadas y obligaciones precisas. El trabajo no era opcional ni negociable. Las tablillas utilizan términos que reflejan deber, carga y responsabilidad, dejando claro que el ser humano existía para cumplir una función dentro del proyecto terrestre. La obediencia era considerada esencial para mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. El control ejercido por los Anunnaki no era únicamente físico, sino también simbólico y administrativo. Los dioses establecían normas, calendarios y rituales que regulaban la vida humana. A través de estos mecanismos se aseguraban de que los humanos no se desviaran de su propósito. Los templos funcionaban como puntos de contacto entre ambos mundos, pero también como centros de vigilancia y organización. Allí se transmitían órdenes,
se registraban actividades y se reforzaba la autoridad divina. La transmisión de conocimiento es otro aspecto central en esta relación. Los Anunnaki compartieron con los humanos saberes fundamentales, como la agricultura, la construcción, la escritura y la observación del cielo. Sin embargo, este conocimiento no se entregaba de forma libre ni completa. Las tablillas sugieren que los dioses dosificaban la información, enseñando solo lo necesario para que los humanos cumplieran mejor sus tareas. El saber era una herramienta de control tanto como un medio de progreso. Algunos dioses, en particular Enki, aparecen como intermediarios más cercanos a la humanidad. Enki es descrito enseñando, guiando y, en ocasiones, protegiendo a los humanos de decisiones demasiado severas. No obstante, incluso esta cercanía tenía límites claros. El conocimiento transmitido siempre estaba condicionado por la obediencia y la lealtad al orden establecido. Los humanos podían aprender, pero no cuestionar. Las tablillas también mencionan restricciones impuestas a la humanidad desde el principio. Existían límites sobre lo que los humanos podían saber, hacer y aspirar. Estos límites no eran arbitrarios, sino diseñados para evitar que la creación se volviera incontrolable. Los dioses temían que un exceso de conocimiento o autonomía pudiera alterar el equilibrio del sistema. Por ello, el control no solo se ejercía a través del trabajo, sino también mediante la limitación consciente del potencial humano. Los castigos ocupan un lugar importante en estos relatos. Cuando los humanos desobedecían o fallaban en sus tareas, las consecuencias eran severas. Las tablillas describen enfermedades, escasez y desastres como formas de corrección. Estos castigos no se presentan como actos de crueldad, sino como mecanismos necesarios para mantener el orden. El mensaje era claro. La supervivencia humana dependía de su sumisión a la voluntad divina. A pesar de esta estructura rígida, los textos también muestran momentos de cooperación. Los humanos, al cumplir eficientemente su papel, eran recompensados con estabilidad, protección y prosperidad. Esta dinámica reforzaba el sistema, creando una relación de dependencia mutua. Los dioses necesitaban el trabajo humano, y los humanos dependían de los dioses para su sustento y seguridad. Con el tiempo, esta relación comenzó a generar tensiones. La humanidad crecía en número y organización, desarrollando comunidades cada vez más complejas. Las tablillas sugieren que este crecimiento no pasó desapercibido para los Anunnaki. El control debía intensificarse para evitar desviaciones. Se reforzaron normas, se redefinieron roles y se recordaron constantemente los límites impuestos a la creación. La relación entre dioses y humanos en los primeros tiempos, tal como la describen las tablillas sumerias, fue funcional y jerárquica. No era una relación basada en igualdad ni en libertad, sino en utilidad y control. La humanidad nació para servir, aprender y obedecer. Sin embargo, al recibir conocimiento y portar una chispa divina, también adquirió la capacidad de evolucionar. Esta contradicción, sembrada desde el inicio, sería el origen de los grandes conflictos que marcarían el destino de ambos, dioses y humanos, en las eras posteriores. Las tablillas sumerias dejan claro que el destino de la humanidad no fue definido por una voluntad única y homogénea entre los Anunnaki. Por el contrario, estuvo profundamente marcado por las tensiones internas entre las principales figuras divinas, especialmente Enki y Enlil. Estos dos dioses, aunque compartían un origen común y una autoridad elevada, representaban visiones muy distintas sobre el papel de los humanos y sobre cómo debía mantenerse el orden en la tierra. Enlil, como señor del mando y de la autoridad terrestre, veía a la humanidad principalmente como una fuerza de trabajo que debía permanecer bajo control estricto.
Para él, la estabilidad del sistema dependía de la obediencia absoluta. Las tablillas lo describen preocupado por el crecimiento humano, por el ruido que producían las ciudades y por el riesgo de que la creación se volviera ingobernable. En su visión, cualquier desviación del orden debía corregirse con firmeza, incluso mediante medidas extremas. Enki, en cambio, mantenía una relación más cercana y compleja con los humanos. Como Dios de la sabiduría y del conocimiento, comprendía mejor las capacidades y limitaciones de la nueva creación. Aunque aceptaba el propósito funcional de la humanidad, también veía en ella un potencial que no debía ser destruido. Enki aparece en los textos como un mediador, alguien que buscaba soluciones, alternativas a la represión directa. Estos desacuerdos no eran simples diferencias de opinión. Las tablillas los presentan como conflictos reales que influían en decisiones cruciales. Cuando los humanos crecían en número y comenzaban a alterar el equilibrio establecido, Enlil proponía castigos severos para reducir su impacto. Se mencionan plagas, sequías y restricciones impuestas deliberadamente para limitar la expansión humana. En cada uno de estos episodios, Enlil actúa como defensor del orden a cualquier costo. Enki, por su parte, interviene de manera indirecta. Aunque no desafiaba abiertamente la autoridad de Enlil, buscaba formas de proteger a la humanidad. En algunos relatos, advierte a los humanos de peligros inminentes o les transmite conocimientos que les permiten sobrevivir a las decisiones divinas más duras. Estas acciones no se presentan como actos de rebeldía, sino como intentos de preservar el equilibrio sin destruir la creación. La tensión entre ambos dioses creó un escenario inestable. La humanidad quedó atrapada entre dos visiones opuestas, una que priorizaba el control absoluto y otra que reconocía la necesidad de adaptación. Esta dualidad influyó directamente en el desarrollo humano. Las tablillas sugieren que muchos de los avances atribuidos a la humanidad fueron posibles gracias a la intervención de Enki, quien facilitó el acceso a conocimientos técnicos y prácticos. Al mismo tiempo, las restricciones impuestas por Enlil moldearon una cultura basada en la obediencia y el temor a la desaprobación divina. El ser humano aprendió a vivir bajo normas estrictas, consciente de que su supervivencia dependía de no cruzar ciertos límites. Esta combinación de apoyo y castigo definió el carácter de las primeras sociedades humanas. Las decisiones opuestas de Enki y Enlil también influyeron en la forma en que los humanos percibían a los dioses. Algunos eran vistos como protectores, otros como jueces, implacables. Esta percepción dual se reflejaría más tarde en las religiones posteriores, donde la divinidad aparece tanto como fuente de sabiduría como de castigo. Las tablillas muestran que estas tensiones no se resolvieron de manera definitiva. Los desacuerdos continuaron influyendo en los eventos futuros, creando ciclos de crecimiento y destrucción. La humanidad avanzaba, era contenida, volvía a adaptarse y seguía evolucionando dentro de los límites impuestos. El papel de Enki y Enlil en el destino humano revela que la historia primitiva no fue lineal ni predeterminada. Fue el resultado de decisiones enfrentadas, de compromisos frágiles y de una constante negociación entre control y supervivencia. La humanidad no solo fue creada por los dioses, sino moldeada por sus conflictos internos. En esas tensiones se encuentra el origen de muchos de los desafíos que marcarían el rumbo humano en los tiempos antiguos y que aún resuenan en nuestra forma de entender el poder, la autoridad y la libertad. Las tablillas sumerias describen una serie de grandes eventos que alteraron profundamente el equilibrio entre los Anunnaki, la humanidad y la propia Tierra. Estos episodios no aparecen como accidentes aislados,
sino como consecuencias directas de un sistema que comenzaba a mostrar signos de tensión. El crecimiento humano, su expansión territorial y el aumento de su autonomía generaron preocupaciones crecientes entre los dioses, especialmente entre aquellos que temían perder el control del orden establecido. Uno de los factores más relevantes mencionados en los textos es el impacto de los cambios climáticos. Las tablillas hablan de periodos de sequía prolongada, de inundaciones devastadoras y de alteraciones en los ciclos naturales que sostenían la vida. Estos fenómenos no se presentan como simples desastres naturales, sino como eventos ligados a decisiones divinas. Los Anunnaki utilizaban el control del entorno como una herramienta para corregir desequilibrios y limitar el avance humano cuando consideraban que éste se volvía excesivo. El aumento de la población humana es descrito como un problema en sí mismo. Los textos mencionan el ruido de las ciudades, la presión sobre los recursos y la dificultad de mantener el orden. Para Enlil y otros dioses alineados con una visión más estricta, la humanidad había comenzado a sobrepasar los límites que le habían sido impuestos. El equilibrio inicial, basado en Mindmsinto, obediencia y control, estaba siendo erosionado por la capacidad humana de organizarse y adaptarse. Ante esta situación, los Anunnaki recurrieron a medidas drásticas. Las tablillas describen la imposición de crisis diseñadas para reducir la población y restablecer el orden. Se mencionan enfermedades, hambrunas y restricciones ambientales que afectaron directamente a las comunidades humanas. Estos eventos no eran aleatorios, respondían a decisiones tomadas en asambleas divinas, donde se evaluaba la necesidad de intervenir de forma contundente. Las catástrofes también cumplían una función simbólica. Recordaban a la humanidad su lugar dentro del sistema y reforzaban la autoridad de los dioses. Cada desastre servía como advertencia, una señal de que el poder último seguía en manos de los Anunnaki. La supervivencia humana dependía de su capacidad para someterse nuevamente a las normas impuestas. Sin embargo, las tablillas muestran que estas medidas no siempre tuvieron el efecto esperado. A pesar de las crisis, la humanidad continuó adaptándose. Los humanos aprendieron a sobrevivir en condiciones adversas, a reorganizarse tras las catástrofes y a reconstruir lo que había sido destruido. Esta resiliencia generó nuevas preocupaciones entre los dioses, ya que demostraba una autonomía creciente que no había sido completamente anticipada. En este contexto, las diferencias entre Enki y Enlil se hicieron aún más evidentes. Mientras Enlil defendía intervenciones cada vez más severas para frenar el avance humano, Enki buscaba alternativas menos destructivas. Las tablillas sugieren que Enki, en varias ocasiones, advirtió a los humanos de peligros inminentes o les transmitió conocimientos que les permitieron sobrevivir a las crisis impuestas. Estas acciones, aunque sutiles, influyeron decisivamente en la continuidad de la humanidad. Los grandes eventos que alteraron el equilibrio no solo transformaron el mundo físico, sino también la relación entre dioses y humanos. Tras cada catástrofe se redefinían normas, se reforzaban rituales y se renovaban pactos implícitos. La humanidad aprendía que su existencia estaba condicionada por fuerzas superiores, pero también descubría que podía resistir y persistir. Las tablillas describen este periodo como una etapa de ajustes constantes. El sistema original, en el que los humanos eran simples trabajadores obedientes, ya no funcionaba de la misma manera. La autonomía humana, aunque limitada, comenzaba a ser una realidad. Los Anunnaki se enfrentaban al dilema de destruir su creación o adaptarse a ella. Estas crisis marcaron profundamente la memoria colectiva. Los relatos de grandes inundaciones, de tierras arrasadas y de poblaciones reducidas sobrevivieron en la tradición humana, transformándose con el tiempo en mitos y leyendas. Sin embargo,
En su origen, según las tablillas sumerias, fueron decisiones tomadas para preservar un orden que estaba siendo desafiado. Los grandes eventos que alteraron el equilibrio revelan una verdad central de estos textos. La relación entre los Anunnaki y la humanidad nunca fue estática. Fue una dinámica cambiante, marcada por control, resistencia y adaptación. En cada crisis, se redefinía el rumbo del mundo, preparando el escenario para transformaciones aún más profundas que estaban por venir. Las tablillas sumerias sugieren que, tras un largo periodo de intervención directa, los Anunnaki comenzaron a retirarse gradualmente del control cotidiano de la humanidad. Este alejamiento no ocurrió de forma abrupta ni total. Fue un proceso progresivo, marcado por la delegación de responsabilidades y por la transformación de su presencia física en una influencia más simbólica y estructural. Aunque los dioses ya no gobernaban cada aspecto de la vida humana, su legado quedó profundamente incrustado en la organización del mundo. Uno de los legados más evidentes fue el conocimiento transmitido. Los Anunnaki dejaron a la humanidad saberes fundamentales que permitieron el desarrollo de las primeras civilizaciones complejas. La agricultura organizada, la gestión del agua, la arquitectura monumental y la escritura son presentadas en las tablillas como dones divinos. Estos conocimientos no surgieron de forma espontánea, sino como enseñanzas impartidas para garantizar la continuidad del orden una vez que los dioses se retiraran del trabajo directo. Las estructuras de poder también reflejan esta herencia. Los Anunnaki establecieron modelos de autoridad que fueron replicados por los humanos. La idea de un gobernante supremo, respaldado por leyes sagradas y por una jerarquía administrativa, tiene su origen en la forma en que los dioses organizaban su propio sistema. Los reyes humanos no eran vistos como líderes independientes, sino como representantes de la voluntad divina en la tierra. Las tablillas describen a estos gobernantes como reyes sagrados, elegidos o legitimados por los Anunnaki. Su autoridad no provenía del pueblo sino del cielo. Este concepto garantizaba obediencia y estabilidad, ya que cuestionar al rey equivalía a desafiar a los dioses. De esta manera, los Anunnaki mantuvieron el control indirecto incluso después de su retirada física, asegurando que el orden establecido perdurara. La memoria de los Anunnaki se conservó a través de rituales, templos y relatos transmitidos de generación en generación. Con el paso del tiempo, su presencia dejó de ser percibida como directa y comenzó a adquirir un carácter más espiritual. Los dioses que alguna vez caminaron la tierra se convirtieron en figuras veneradas desde la distancia. Sus acciones pasadas fueron reinterpretadas, adornadas y en algunos casos simplificadas, dando origen a lo que hoy llamamos mitología. Esta transformación de memoria en religión no fue accidental. Las tablillas sugieren que los Anunnaki comprendían el poder de la creencia. Al institucionalizar su recuerdo, aseguraron que su influencia perdurara más allá de su presencia física. Los rituales no solo honraban a los dioses, sino que reforzaban las normas sociales, el respeto a la autoridad y la aceptación del orden heredado. Los templos continuaron funcionando como centros de poder. Aunque los dioses ya no descendían a ellos, seguían siendo considerados su morada simbólica. Allí se administraban recursos, se impartía justicia y se tomaban decisiones clave. La religión y la política permanecieron entrelazadas, reflejando el modelo establecido por los Anunnaki en los primeros tiempos. La retirada gradual también permitió a la humanidad desarrollar una mayor autonomía. Sin embargo, esta autonomía siempre estuvo condicionada por el legado divino. Las leyes, los calendarios y las estructuras sociales seguían basándose en principios atribuidos a los dioses.
Incluso la noción de destino y de orden cósmico estaba profundamente influida por la visión sumeria del mundo heredada de los Anunnaki. Con el paso de los siglos, los relatos sobre los dioses se difundieron a otras culturas. Fragmentos de la memoria sumeria aparecieron en mitos posteriores, adaptados a nuevos contextos. La figura del Dios creador, del legislador divino y del juez supremo tiene raíces claras en este legado. Aunque los nombres cambiaron, la estructura del relato permaneció. El legado de los Anunnaki no se limita a conocimientos técnicos o sistemas de poder. Incluye una forma específica de entender la relación entre lo humano y lo divino, una visión en la que el orden viene de arriba, en la que la autoridad tiene un origen trascendente y en la que la historia del mundo comienza antes de la humanidad. Esta perspectiva moldeó la civilización durante milenios. Tras retirarse del control directo, los Anunnaki dejaron un mundo capaz de sostenerse por sí mismo, pero nunca completamente libre de su influencia. Su presencia se transformó en recuerdo, en creencia y en mito, pero su huella siguió definiendo cómo la humanidad se organizó, gobernó y explicó su lugar en el cosmos. Con el paso de los siglos, las historias registradas en las tablillas sumerias no desaparecieron, sino que se transformaron. A medida que Sumeria dio lugar a nuevas culturas y lenguas, el contenido esencial de estos relatos fue reinterpretado, adaptado y transmitido de generación en generación. Lo que en un inicio fueron registros considerados reales y concretos, comenzó a adquirir formas más simbólicas, sin perder del todo su estructura original. Así, la memoria de los Anunnaki y de una tierra anterior a la humanidad sobrevivió camuflada en mitos, tradiciones y textos sagrados posteriores. Las civilizaciones que heredaron el legado sumerio, como los acadios, babilonios y asirios, conservaron gran parte de estos relatos. Muchos textos fueron copiados, traducidos y modificados para encajar en nuevos contextos culturales. Los nombres de los dioses cambiaron, pero sus funciones permanecieron sorprendentemente similares. Anu siguió siendo la autoridad suprema. Enlil conservó su papel como señor del mando. Y Enki apareció bajo otros nombres como portador de sabiduría y conocimiento. Esta continuidad demuestra que las historias no fueron olvidadas, sino reinterpretadas. Uno de los ejemplos más claros de esta herencia es el relato del Gran Diluvio. Presente en las tablillas sumerias mucho antes de otros textos conocidos, esta historia fue adaptada por culturas posteriores y terminó formando parte de tradiciones ampliamente difundidas. La estructura básica se mantuvo. Una humanidad que crece, la preocupación divina, una catástrofe destinada a restablecer el orden y la supervivencia de unos pocos advertidos previamente. Este patrón revela una raíz común que atraviesa distintas culturas y épocas. En los textos bíblicos, muchos investigadores han identificado paralelismos evidentes con los relatos sumerios, la creación del ser humano a partir del barro, la presencia de un jardín primordial, la relación directa entre dioses y humanos y la idea de un castigo divino por la desobediencia son elementos que ya estaban presentes en las tablillas. Sin embargo, en la tradición bíblica, estas historias fueron reinterpretadas desde una perspectiva monoteísta, concentrando el poder y la voluntad divina en una sola figura. Este proceso de reinterpretación implicó simplificación y adaptación. Lo que en Sumeria era una asamblea de dioses con conflictos internos se convirtió en una divinidad única, absoluta y moralmente central. Las tensiones entre Enki y Enlil, por ejemplo, se transformaron en la dualidad entre misericordia y castigo dentro de un solo Dios. A pesar de estos cambios, la estructura narrativa básica permaneció intacta. Otras tradiciones antiguas también conservaron fragmentos del relato sumerio. En mitologías de Oriente Medio,
del Mediterráneo e incluso de regiones más alejadas, aparecen dioses que descienden del cielo, enseñan conocimientos esenciales y establecen leyes. La figura del dios civilizador, que llega en un tiempo remoto para ordenar el mundo, tiene un origen claro en estas historias antiguas. La transmisión de estas narrativas no fue siempre consciente. Muchas veces ocurrió a través del contacto cultural, el comercio y la conquista. Los relatos se mezclaron con creencias locales, dando lugar a nuevas versiones que conservaban el núcleo original. De este modo, la memoria de los Anunnaki se fragmentó, pero nunca se extinguió por completo. Con el tiempo, lo que había sido considerado historia pasó a ser entendido como mito. La intervención directa de los dioses en la Tierra se volvió un recuerdo lejano, reinterpretado como alegoría espiritual. Sin embargo, esta transformación no eliminó el impacto de los relatos originales. Por el contrario, les permitió sobrevivir en un formato aceptable para nuevas épocas y mentalidades. Estas reinterpretaciones también influyeron en la forma en que la humanidad se percibía a sí misma. La idea de un origen otorgado por seres superiores, de una misión específica y de límites impuestos desde lo divino, se mantuvo viva. Incluso cuando los nombres y contextos cambiaron, la esencia del relato continuó moldeando la visión humana del mundo y de su lugar en él. Analizar cómo estas historias fueron reinterpretadas nos permite entender que las tablillas sumerias no quedaron aisladas en el pasado. Su influencia se extendió a lo largo del tiempo, atravesando culturas y transformándose sin desaparecer. Los fragmentos del relato original siguen presentes en muchas tradiciones que aún hoy influyen en la forma en que pensamos sobre creación, autoridad y destino. En ese sentido, Sumeria no solo fue una de las primeras civilizaciones, sino una de las más influyentes en la construcción de la memoria humana. Al recorrer las tablillas sumerias en su conjunto, emerge una imagen coherente y profundamente inquietante sobre lo que realmente hacían los Anunnaki en la Tierra antes de la humanidad. Lejos de ser simples figuras simbólicas, estos seres son descritos como administradores de un mundo ya organizado, trabajadores de un planeta con valor estratégico y arquitectos de un orden que precede al ser humano. La Tierra, según estos textos, no fue creada para nosotros, sino adaptada, explotada y gobernada mucho antes de nuestra aparición. Los Anunnaki llegaron con un propósito claro. Organizaron territorios, extrajeron recursos, controlaron el entorno y establecieron normas que regulaban tanto el cielo como la tierra. Cuando el trabajo se volvió insostenible, tomaron una decisión pragmática: crear a la humanidad como una solución funcional. Desde su origen, el ser humano fue concebido para servir dentro de un sistema que ya existía. Esta idea desafía profundamente las narrativas modernas que colocan a la humanidad como el centro de la creación. Las tablillas no presentan esta relación como necesariamente cruel, pero sí como profundamente desigual. El poder residía en manos de los Anunnaki, y la obediencia era el pilar que sostenía el orden. El conocimiento cuidadosamente dosificado funcionaba como una herramienta de control tanto como de progreso. A través de esta dinámica se construyó una civilización humana capaz de trabajar, organizarse y sobrevivir, pero siempre dentro de límites impuestos desde arriba. Sin embargo, los textos también revelan algo más complejo. Los Anunnaki no actuaban como una voluntad única. Sus conflictos internos, especialmente entre figuras como Enki y Enlil, influyeron directamente en el destino humano. Entre el control absoluto y la preservación de la creación, la humanidad quedó atrapada en una tensión constante. Esta dualidad permitió tanto el castigo como la protección, tanto la destrucción como la supervivencia. Las grandes
crisis descritas en las tablillas, desde catástrofes climáticas hasta intervenciones directas, no fueron simples accidentes. Representaron intentos de corregir un equilibrio que se estaba rompiendo. Sin embargo, cada una de estas crisis demostró algo fundamental: la capacidad humana de adaptarse, resistir y continuar. A pesar de haber sido creada con un propósito limitado, la humanidad desarrolló una autonomía que ni siquiera los dioses parecían haber previsto completamente. Con el retiro gradual de los Anunnaki, su legado quedó inscrito en la estructura misma de la civilización. El poder se transformó, pero no desapareció. Las jerarquías, los reyes sagrados, las leyes y la religión conservaron la forma de aquel orden original. Lo que antes fue gobierno directo se convirtió en memoria, en creencia y en mito, pero siguió moldeando la forma en que la humanidad se organizó y se comprendió a sí misma. Hoy, estas tablillas nos obligan a replantear preguntas fundamentales. ¿Qué significa el origen si no somos el inicio de la historia? ¿Cómo entendemos el poder cuando nace de una autoridad que se presenta como superior e incuestionable? ¿Hasta qué punto la obediencia ha sido una herramienta para construir civilización y al mismo tiempo limitar la libertad humana? Más allá de interpretaciones literales o simbólicas, los textos sumerios revelan una verdad persistente sobre la naturaleza del poder. Muestran que los sistemas de control, la delegación del trabajo y la justificación de la autoridad tienen raíces muy antiguas. La figura de los Anunnaki puede leerse como dioses, como gobernantes o como una proyección de estructuras reales de poder, pero en todos los casos reflejan una relación desigual que sigue repitiéndose a lo largo de la historia humana. El lugar de la humanidad, según estas tablillas, no es el de un ser creado para dominar, sino el de una especie que aprendió a sobrevivir dentro de límites impuestos, y aún así logró trascenderlos parcialmente. Esa contradicción define nuestra historia. Nacimos dentro de un sistema que no diseñamos, pero desarrollamos la capacidad de cuestionarlo, adaptarlo y, en ocasiones, desafiarlo. Las tablillas sumerias no nos ofrecen respuestas definitivas, pero sí un espejo incómodo. Nos recuerdan que la historia humana puede ser mucho más antigua, compleja y ajena a nosotros de lo que solemos aceptar. Al mirar hacia ese pasado remoto, no solo exploramos a los Anunnaki, sino también nuestra propia relación con el poder, la obediencia y la eterna búsqueda de sentido en un mundo que quizá nunca fue creado pensando únicamente en nosotros.